Hola, Dios te bendiga. Deseo con todo mi corazón que te encuentres súper bien al lado de toda tu familia. Doy gracias al Señor porque me permite hablar de su palabra a través de este programa Peques para Cristo. Te doy gracias a ti también por estar pendiente de este programa. Que Dios te bendiga y deseo con todo mi corazón que sea el Espíritu Santo que hable también a tu vida. Vamos a continuar viendo el tema Algo sucede cuando creemos en Dios. Vimos la vez pasada que lo que le sucedió a Abraham por creer en Dios, por creer en las palabras, en las promesas que Dios le había entregado. ¿Sabes qué? Nosotros podemos observar cómo Dios es fiel para cumplir sus promesas. Muchas veces tarda su respuesta, pero su respuesta va a llegar. Lo que tenemos que tener es paciencia y confianza que el Dios que desata una palabra, Él es fiel para cumplirla. Él va a cumplir la promesa que tú estás esperando. No te desesperes. No te desesperes, sé paciente. ¿Sabes una cosa? Nadie puede quitarte la promesa que Dios te ha entregado. Solo tú puedes perderla cuando tú ya no la crees. Sigue esperando, sigue creyendo esa promesa que Dios te ha entregado, porque Él es fiel y la va a cumplir en el tiempo perfecto y kairos. Cuando nosotros tengamos la madurez para poder administrar lo que Él nos está entregando. Este día yo quiero hablarte de alguien tan especial que impactó mi vida. Algo sucede cuando creemos en Dios. La Biblia nos relata la historia de dos mujeres, cómo Dios les transformó sus vidas por creer en Dios. ¿Sabes qué? Tenemos un Dios que vive, un Dios que es real, poderoso, majestuoso, dice su palabra. Este día vamos a hablar de Noemí y de Ruth, cómo estas dos mujeres ven la respuesta de Dios por creer en Dios. La Biblia nos cuenta en el libro de Ruth cómo Noemí sale con su familia, con su esposo y sus dos hijos, porque había escasez en su tierra. Y dice que se van a la tierra de Moab, a los campos de Moab. Pero algo acontece en ese lugar, su esposo muere. Y queda ella con sus dos hijos. La Biblia nos cuenta de que ellos se casan con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero al paso de 10 años, dice la Biblia, que también mueren sus hijos. Y queda solamente Noemí y sus dos nueras. Pero la Biblia nos cuenta algo que acontece después. ¿Sabes por qué? No importa la situación tan difícil que tú estás pasando, Dios tiene el cuidado y el control de tu vida. Muchas veces no entendemos los procesos a los cuales nos enfrentamos y creemos que es tan difícil y que no podemos más. Pero yo quiero decirte este día, si Dios ha permitido un proceso en tu vida, es porque te vio las capacidades para poder salir adelante. Él no te vio que tú no ibas a salir, Él te vio victorioso y por eso permitió lo que tú estás viviendo. Deseo con todo mi corazón que este día el Espíritu Santo pueda llegar a consolarte, pueda llegar a fortalecerte y a enseñarte que si tú en estos momentos estás pasando algo tan difícil, hay un Dios que está pendiente de ti y que no te ha soltado. Solamente tú debes de creer en Él. Veamos lo que la Biblia nos muestra en Ruth 1, del 7 al 22. Léelo conmigo. Un día, Noemí supo que Dios había bendecido el país de Israel, dándole abundantes cosechas. Entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo: mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios las trate bien, como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron a llorar y a decirle: no queremos separarnos de ti, por favor déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó: váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Yo no tengo más hijos para que se casen con ustedes y ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aún si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos crecieran?
No, hijas mías, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios. Vete con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, y a donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y ahí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono. Pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían: miren, pero si es la dulce Noemí. Y ella les dijo: por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía de todo, ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Fue así como Noemí regresó del país de Moab, acompañada de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén, estaba empezando la cosecha de cebada. Mira lo que Dios nos está mostrando. Noemí se entera que en su tierra ya hay pan, ya hay bendición, y decide regresarse con sus nueras. Pero dice que habían caminado poquito cuando ella les dice: miren, váyanse para su casa, regresen con los suyos. Gracias por haber estado conmigo, por haber sido tan buenas conmigo. Váyanse, pueden irse, que Dios les bendiga. Pero ellas le dicen que no, que ellas no quieren dejarla, que ellas quieren irse con ella y estar con ella. Pero ella les dice: miren, y les empieza a explicar que aun cuando ella se casara y que ya es mayor para tener hijos, pero si aún así ella pudiera tener hijos, ¿cómo ellas van a estar esperándolos para que crezcan? Orfa decide irse, pero Ruth le dice que no. Ruth decide quedarse con ella y le dice no solamente que se quiere quedar con ella, sino que ella cree en el Dios de Noemí. Y le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella comprendió que había algo más de los dioses que ella tenía, que había estado en toda su juventud. Ella vio algo diferente en el Dios de Noemí. Yo meditaba eso y le decía al Señor: ¿qué es lo que yo estoy haciendo para que las personas que viven conmigo, para que las personas que me conocen puedan decir que hay algo diferente en mí? Estoy siendo ejemplo delante de ti y delante de las personas para que crean de esa forma en el Dios que tú conoces. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Será que las personas se enamoran del Dios que tú proclamas por cómo tú eres? ¿Cómo es su testimonio? Yo le decía al Señor: wow, Noemí les estaba dando la oportunidad de regresarse a su casa, de regresarse con su familia, con su cultura. Pero ellas observaron algo en Noemí y ellas querían quedarse con su suegra. ¿Qué era lo que Noemí hacía? ¿Cuál era el testimonio que Noemí tenía para que estas mujeres desearan quedarse con ella? Y una decide dejar todo. Decidió dejar a su familia. Decidió dejar su tierra. Decidió dejar sus dioses para tener solo un Dios, al Dios poderoso. Pero fue gracias al testimonio, al comportamiento que Noemí tenía. Pero fíjate que algo que me impresiona es que cuando van llegando a su pueblo, dice que hubo un gran alboroto y que la gente decía: miren, es la dulce Noemí. Y ella dice: no me llamen dulce, llámenme amarga,
porque Dios es todopoderoso me ha quitado, la despojó. Ella sentía que la había despojado, pero en realidad Dios no fue. Ella tomó la decisión con su familia de partir a un lugar que Dios no les había dicho. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios por las consecuencias de nuestras vidas, por las consecuencias de nuestros actos. Debes de estar consciente que muchas veces tú tomas decisiones sin consultarle a Dios. Pero esta mujer, aun cuando ella se sentía que estaba amargada, pudo impactar la vida de una mujer, a tal grado que esta mujer decide dejar todo para irse con su suegra, para irse a tener solo a un Dios, a creer en un Dios poderoso. Ella abandonó todo y se fue. Y lo que me gusta es, tu Dios será mi Dios. ¿Qué quiere decir? Voy a dejar todo lo que a mí me enseñaron desde pequeña, porque yo me enamoré del Dios que tú hablas, porque yo me enamoré del Dios que tú crees. ¿Puede la gente enamorarse del Dios que tú hablas? ¿Puede la gente creer en el Dios que tú dices que crees? ¿Cómo es el testimonio que tú estás dando a los demás? Porque muchas veces podemos hablar bonito, pero nuestros actos son diferentes. Y recuerda, las personas no creen solamente por lo que decimos, sino también por lo que actuamos. Tú puedes hablar de amor, pero si tú no das amor, la gente no te va a creer. La gente no va a querer estar contigo. ¿Cómo es el testimonio que nosotros estamos dando? Es el primer punto que nosotros debemos de pensar. Si las personas con las que nosotros nos relacionamos también dicen, yo quiero conocer al Dios que ella predica, al Dios que él cree. Yo quiero conocer también de ese Dios. Primera cosa que Dios nos pone a pensar, ¿cómo es el testimonio que nosotros como hijos de Dios le estamos dando al mundo, a las personas que nos conocen, a las personas que están a nuestro alrededor? Ve conmigo también lo que la palabra de Dios nos dice. Ruth 2, del 1 al 2. Pocos días después, Ruth le dijo a Noemí, déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan dejando. Noemí le dijo, anda, hija mía. Fíjate que dice que a los pocos días Ruth le estaba pidiendo permiso a Noemí para ir a cosechar, para ir a recoger de las espigas que tiraban, para ella poder llevar comida, sustento a su casa. Mira qué especial. Cómo Ruth empieza a preocuparse para llevar comida a su casa, para que su suegra pudiera tener comida y no les faltara. Ella iba a ir a recoger y Noemí le dice que está bien, que puede ir. Y ella se va al campo y llega a un campo a recoger espigas. Y ¿sabes qué? El trabajo que ella hacía, la forma como ella estaba recogiendo, impactó la vida de un hombre que era el dueño de ese lugar, de ese campo. Y su nombre era Boaz. Y él empieza a observarla y a preguntar quién era ella. ¿Por qué? Porque tu trabajo va a hablar de ti. Porque tus acciones van a hablar de ti. Porque no es necesario hablar. La gente te está observando. ¿Cómo eres tú en tu trabajo? ¿Cómo eres tú en tu escuela? ¿Cómo es tu desempeño? ¿Será que hablan bonito de ti a tus espaldas o están hablando criticándote? ¿Están diciendo cosas bonitas de ti a tus espaldas o están diciendo cosas malas a tus espaldas? ¿Cómo es el trabajo que tú estás desempeñando? La Biblia nos muestra en Ruth 2 del 11 al 16 lo siguiente. Léelo conmigo. Boaz le contestó, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de que murió tu esposo. Sé que dejaste a tu familia y tu país para venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocidos para ti.
Que Dios te premie por todo lo que has hecho. Que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Entonces Ruth le dijo a Booz: muchas gracias, Señor. Usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir bien, aunque ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz invitó a Ruth y le dijo: ven, acércate aquí, hay pan, salsa y granos tostados. Ruth fue y se sentó a comer junto con todos los demás trabajadores. Comió hasta quedar satisfecha y hasta le sobró comida para llevarle a su suegra. Cuando Ruth regresó a recoger espigas, Booz ordenó a los trabajadores: dejen que Ruth también recoja espigas donde están los manojos de cebada. Además, dejen caer espigas de sus propios manojos para que ella las pueda recoger y no la moleste. Fíjate lo que la palabra del Señor nos está mostrando. Por el trabajo de Ruth llama la atención al hombre dueño de todo. Su nombre es Booz. Pero hay algo en esta palabra que dice: al Dios que tú has buscado para protección. Puede ser que el desempeño de Ruth era admirable, pero ella buscó a Dios para su protección. Y cuando Dios se levanta para protegernos, Él pone gracia en lo que tú haces, hace que llames la atención. Y dice que no solamente le daba las espigas, sino que también la invita a comer, que ella se sacia, o sea, se llena y le sobra para llevarle a su suegra. También dice que él le da una orden a sus criados y le dice que también tiren espigas, que tiren de sus manojos. ¿Sabes por qué? Porque cuando buscamos a Dios, cuando nos aferramos a Dios, Él se encarga que todo lo que llegue a ti te va a sobreabundar. Él no te va a dar con escasez. No te apasiones por las cosas de este mundo. No te apasiones por las cosas materiales. Apasionate por el Dios que vive, por el Dios que reina. Apasionate. Dile: Señor, yo quiero que seas mi Dios que me proteja, mi Dios que me consuele, mi Dios que me fortalezca. ¿Cómo estás buscando a Dios? Me fascinó ver esa expresión que vos le dice al Dios para tu protección. Dios quiere protegerte. Dios no te quiere dejar sola o solo. Dios quiere formar parte de ti. Dios te está mostrando a través de su palabra que cuando Él te mira, Él va a hacer que los demás te bendigan a ti. Porque no es por tu trabajo, no es por tu sabiduría, no es por tus fuerzas. Es porque el Dios que te está protegiendo está abriendo puertas para que los demás te puedan ver, para que los demás te puedan bendecir. Este día Dios te está diciendo: si tú me eliges como Dios poderoso para ti, si tú me eliges como el Dios protector para tu vida, si tú me eliges, yo te prometo que no te va a faltar nada. Yo te prometo que voy a estar protegiéndote, que nadie te va a tocar, que nada te va a hacer frente, que aun cuando se levanten armas en contra tuya, dice la palabra de Dios, que van a caer. Nadie te puede tocar cuando tú te agarras de Dios. ¿De quién te estás agarrando? ¿De qué estás confiando? Si estás confiando en tus fuerzas, no vas a prosperar. Si estás confiando en tus conocimientos, no vas a prosperar. Porque el Dios que te protege se llama Jehová de los ejércitos. Y es el Dios que este día te quiero presentar. Esta mujer le pide a Dios: sé mi protector, sé mi Dios. Y Dios empieza a mostrarle su poder, colocándole gracia con una persona que le empezó a dejar espigas, que le empezó a dejar alimento para su casa. Eso es lo que Dios quiere decirte este día. Yo quiero bendecirte, pero tú debes de dar el paso de fe, el esperar y confiar con todo tu corazón y con todos tus pensamientos que hay un Dios
que sobrepasa todo, que es un Dios sobrenatural, que es un Dios poderoso y quiere estar contigo, quiere ser tu padre, quiere ser tu amigo. Solo está que tú decidas aceptar o no aceptarlo. Lee conmigo lo que nos dice Ruth del 2, del 17 al 23. Ruth estuvo recogiendo espigas hasta que empezó a oscurecer. Cuando separó el grano de las espigas, se dio cuenta de que había recogido más de 20 kilos de cebada. Tomó la cebada y regresó a Belén para mostrarle a su suegra todo lo que había recogido ese día. También le dio a Noemí la comida que le había quedado. Noemí entonces preguntó: ¿Dónde estuviste trabajando hoy? ¿Cómo es que pudiste recoger tanta cebada? Que Dios bendiga mucho a quien tanto te ha ayudado. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un señor llamado Boaz. Por eso Noemí le dijo: que Dios lo bendiga. Qué bueno es ese hombre con nosotras y con nuestros familiares muertos. Déjame decirte que ese hombre es familiar de mi esposo y de acuerdo con nuestras leyes tiene el deber de protegernos. Ruth añadió: pues él me dijo que podía quedarme a trabajar con las demás trabajadoras hasta que se termine la cosecha de cebada. Entonces Noemí le dijo a Ruth: qué bueno, hija mía, quédate a trabajar en el campo de Boaz y no te alejes de sus trabajadores para que nadie te moleste. Ruth siguió recogiendo espigas con las trabajadoras de Boaz hasta que terminó la cosecha de cebada y de trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Fíjate, me fascina en esta palabra de Dios cómo Noemí le pregunta cuando está viendo la cebada que llevaba, la comida que llevaba, y le dice: ¿a dónde has estado trabajando? ¿Sabes por qué? Porque no era común que alguien recogiera tanto. La Biblia sí declara de que Dios por mandato había dicho de que tenían que dejarle, ¿verdad?, a las viudas y dejarle a los huérfanos. Pero Boaz fue diferente el trato que tuvo con Ruth. ¿Sabes por qué? Ponte a pensar. Ruth no conocía ese lugar. Ella va a recoger grano, comida para su casa. Y de la nada llega al campo de Boaz. Es porque Dios la lleva a ese lugar. Y sale que ese hombre era familiar de su esposo. ¿Ves cómo Dios lleva alineadas las cosas cuando confiamos, cuando creemos en Él? Yo te aseguro que si ella no hubiera confiado en Dios, nunca llega al campo de Boaz. Y Boaz nunca se hubiera fijado en ella. Porque el Dios sobrenatural que nosotros tenemos, al Dios poderoso que nada le es imposible, Él es el que pone todo en su lugar. Y dice que ella siguió en el campo de Boaz recogiendo espigas junto a sus trabajadoras hasta que terminó la cosecha de cebada y de trigo. Y dice, Ruth siguió los consejos de Noemí. Pero me impacta mucho cómo Dios tuvo misericordia con estas dos mujeres. ¿Por qué? Porque algo sucede cuando creemos en Dios. Pero sigue más adelante en Ruth 3 del 1 al 5 lo que la Biblia nos muestra, lo que acontece después. Léelo conmigo. Un día Noemí habló con Ruth, su nuera. Hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. ¿Recuerdas lo que te dije acerca de vos, el dueño del campo donde has estado trabajando? Él es de la misma familia de mi esposo. Escucha bien esto que te voy a decir. Esta noche él va a estar en su campo, separando el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Ve al campo donde está vos trabajando, pero no lo dejes que te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien dónde va a acostarse. Cuando ya esté dormido, ve y acuéstate a su lado. Así él sabrá que tú le estás pidiendo su protección y él mismo te dirá lo que debes hacer.
Ruth le respondió a su suegra: haré todo lo que tú me mandas. Dice su palabra que Noemí siente buscarle esposo a Ruth para que tenga su hogar y para que viva feliz. Y ya le explica que vos es familia, que vaya a donde él va a estar separando, pero que no se deje ver. Y que cuando llegue la noche ella se acueste a su lado y que él va a entender que ella está pidiendo protección y que él le va a decir lo que van a hacer. Dios va a colocar a las personas adecuadas para poder ayudarte en tu necesidad. Dios va a poner la solución a lo que tú estás viendo que es imposible. Dios va a ayudarte. Solo espera, solo confía. Mira, esta mujer Noemí tenía tanta sabiduría que pudo aconsejar de la forma correcta a Ruth. Pero no solamente es de admirar la sabiduría de Noemí, sino que también tenemos que admirar la obediencia de Ruth. Porque le dice: yo voy a hacer lo que tú me digas que yo haga. Mira qué especial lo que Dios nos está mostrando. Es necesario también ser obedientes. Muchas veces menospreciamos a las personas. Creemos que no nos pueden ayudar. Pero esas personas tienen la sabiduría para darnos un buen consejo a nosotros. ¿Eres obediente a los consejos que te dan? ¿O quieres hacer lo que a ti te da la gana? ¿Estás esperando en Dios o estás esperando en lo que tú puedes lograr, en lo que las personas te pueden dar? Dios quiere entregarte lo mejor. Pero la Biblia nos muestra qué es lo que sucedió, de que Ruth hizo exactamente lo que su suegra dijo. Cuando vos se da cuenta que Ruth está a su lado, mira lo que le dice. Veamos Ruth 3, del 9 al 18. ¿Quién eres?, preguntó vos. Soy Ruth, tu humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra, y las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se case conmigo. Que Dios te bendiga, dijo vos. Veo que eres muy fiel con tu suegra y con tu familia, y que no piensas solo en ti. Me pides que sea yo tu esposo, aunque bien podrías casarte con un hombre más joven que yo. No tengas miedo, Ruth. Toda la gente de Belén sabe que tú eres una buena mujer. Por eso voy a hacer lo que me pides. Ahora bien, es cierto que yo soy familiar de ustedes y que tengo el deber de protegerlas. Sin embargo, tienen un familiar todavía más cercano que yo. Por ahora, duérmete tranquila. Ya mañana sabremos si él quiere protegerte. Si acepta, no hay problema conmigo. Si no acepta, te prometo en el nombre de Dios que yo te protegeré. Anda, acuéstate y duerme tranquila. Ruth se acostó cerca de vos y se durmió. Cuando todavía estaba oscuro, ella se levantó porque vos no quería que nadie supiera que una mujer había estado en su campo. Pero antes de dejarla ir a Belén, vos le pidió a Ruth que extendiera su capa, y en ella puso más de 40 kilos de cebada. Después la ayudó a ponerse la carga en el hombro y regresó a Belén. Cuando Ruth volvió a la casa, Noemí le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó a su suegra todo lo que vos había hecho por ella y agregó: vos me dio toda esta cebada y me dijo: no debes regresar a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo a Ruth: ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura de que vos no va a descansar hasta que este asunto se resuelva. ¡Guau! ¿Sabes qué me impacta en esta historia? Cuando él le dice: todos saben que tú eres una buena mujer. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos está siendo observado. Si tú haces lo bueno o si tú haces lo malo, todos te están observando. ¿Qué es lo que se dice detrás de ti? ¿Qué es lo que se habla detrás de ti?
¿Será que lo que tú estás haciendo está bien? ¿O será que te estás equivocando con lo que estás haciendo? Este día Dios quiere que tú reflexiones y te des cuenta qué es lo que tú estás haciendo. Y le dice, mira, bien has hecho. Tú podías escoger a alguien más joven, pero me escogiste a mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos da la sabiduría, no nos equivocamos. Cuando Dios nos da la sabiduría, todas las cosas salen bien. No te apresures. No te apresures a alcanzar lo que tú quieres, solo por lograr tus sueños. Espera, sé paciente, ponle tus sueños, tus metas a Dios, tus preocupaciones a Dios. Espera el momento que Él lo resuelva. No te apresures a tomar decisiones. Pregúntate si las decisiones que tú estás tomando son las correctas, si no te van a alejar de Dios, si no te van a separar de Dios. Espera. Pero no te estoy diciendo con esperar, quédate sentado, tampoco, esfuérzate, pero no tomes decisiones sin que Dios te dé el aval, sin que Dios te diga está bien. Pregúntale, todo lo que tú hagas, ponlo en las manos de Dios y tú vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Aquí vimos una historia, cómo Dios está respaldando la vida de estas dos mujeres. Vos, dice la palabra, que el día siguiente se sienta y espera al familiar y le dice que si quiere tener la tierra de el esposo de Noemí, y él le dice que sí, que está bien, que quiere la tierra, pero le dice vos, te tienes que hacer cargo de Ruth, y él le dice que no. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya había determinado que quien se iba a hacer cargo de Ruth era vos, no era el otro familiar. Y ahí tenían una creencia de quitarse un zapato para hacer constar que él no quería nada. Y lo hacían con testigos. ¿Sabes una cosa? Dios quiere solucionar tu situación. Dios quiere ayudarte. ¿Cómo termina la historia? Lee conmigo Ruth 4 del 13 al 17. Al poco tiempo, Booz se casó con Ruth y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, las mujeres de Belén le decían a Noemí, bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. Dios quiera que cuando el niño crezca, llegue a ser muy famoso en todo Israel. Él te hará muy feliz y te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera Ruth. Ella vale más que 7 hijos, porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. Noemí abrazó al bebé con mucho cariño y desde ese día se dedicó a cuidarlo. Las vecinas buscaron un nombre para el bebé y lo llamaron Obed. Y a todos los amigos les decían, Noemí ya tiene un hijo. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? Todo lo que Dios hace es perfecto. No he experimentado un dolor tan grande de perder al esposo o perder a los hijos. Para que Noemí dijera que ella se sentía amarga por haber perdido, me imagino que el dolor que ella tenía era súper fuerte. Pero puedo ver en esta palabra de Dios que en medio de ese dolor, que tú puedes decir que no hay salida, que ya no miras nada de alegría, Dios puede traer gozo nuevamente a tu vida. No mires tu pasado. Por muy doloroso que haya sido, solo espera en Dios. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. La Biblia dice de que Dios está al pendiente de nosotros y nos cuida como la niña de sus ojos. Yo puedo ver en esta historia que una mujer que se llamaba ella amarga pudo sonreír y el gozo de Dios vino a su vida nuevamente. Y todos le decían que la nuera que ella tenía, que Ruth, era más valiosa que 7 hijos. Porque el testimonio de Ruth fue tan grande. ¿Solo por qué? Por creer en Dios. Algo sucede cuando creemos en Dios.
Yo no sé qué estás pasando. Yo no sé qué dificultad tengas. Tal vez también tú perdiste a tus hijos o a tu esposo. Tal vez pueda ser de que has fracasado en un negocio, que tienes una enfermedad terminal, que te han dicho un diagnóstico que tú sientes que no hay salida. No sé qué tristeza puedas tú estar teniendo en estos momentos, pero quiero recordarte que algo sucede cuando creemos en Dios. Este día, Dios quiere decirte que no estás sola. Este día, Dios quiere decirte que Él tiene todo el control. Que aun cuando tú sientas que no hay salida, claro que hay una salida. Pero es necesario creer que existe un Dios poderoso. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se va a mover por lástima. Dios no se mueve por el sufrimiento. Dios se mueve cuando le buscamos. Dios se mueve cuando nos humillamos. Dios se mueve cuando le pedimos ayuda. Cuando Él mira tu corazón y tus pensamientos y el deseo de tu corazón es honrarle a pesar de todo lo que tú estás viviendo, a pesar de tan difícil que pueda ser el momento que tú estás viviendo. Dios quiere ayudarte. Pero si tú no das el paso de fe, no va a pasar nada. Vas a ahogarte en el sufrimiento, vas a ahogarte en el dolor. Y el diablo va a tomar ventaja de eso, porque él va a mandar dardos a tus pensamientos. Si es una enfermedad que el doctor te ha dicho que ya no hay salida, déjame decirte que Jesucristo murió en la cruz para sanarte. Por sus llagas somos sanos. Si hay una situación difícil en tu casa, déjame decirte que tenemos a un Dios que prometió no dejarte solo ni abandonarte. No sé lo que tú estás pasando, lo difícil que tal vez tú puedas estarlo viendo, pero este día yo quiero recordarte que hay alguien que te ama, hay alguien que quiere ayudarte, pero tú debes de creer. Párate, levántate y di, yo no puedo con mis fuerzas, pero tú, Dios Todopoderoso, me puedes ayudar. Jesucristo murió por ti. Él murió, Él sufrió por ti. Y Él solamente desea que tú le creas y confíes que Él puede darle solución a lo que tú estás viviendo. Deseo en el nombre de Jesucristo que este día puedas recibir esa palabra de consuelo y de fortaleza que tú necesitas, de esperanza, de que hay un Dios que vela por ti. Dice su palabra que Jesucristo está todos los días, en cada momento, intercediendo por ti al Padre. ¿Sabes? Si Dios no ha venido, si Jesucristo no ha venido todavía, es por misericordia, porque no quiere que perezcamos. Él no quiere que nos vayamos al infierno, pero es nuestra decisión. Si tú te quieres aferrar a lo imposible que tú estás viendo, te va a ir mal. Pero si tú miras que hay un Dios que se mueve en lo imposible, tú te vas a levantar y Dios te va a sorprender. Déjate sorprender por el Dios que este día te estoy predicando, un Dios que es real, un Dios que es poderoso y no hay nada que es imposible para Él. Si tienes problemas en las finanzas, Dios va a colocar a las personas adecuadas para poder ayudarte. No te encierres en el dolor, no te cierres en la tristeza, en la frustración. Levántate, eres más que vencedor por medio de aquel que murió en la cruz y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Que el gozo del Señor llegue a tu vida y a tu corazón es el deseo de mi corazón. Te veo pronto, si así Dios lo permite, en un programa más de Peques para Cristo. Dios te bendiga.